La parashá de esta semana, parashá Toldot. Vamos a hablar de un Rashi en principio de la parashá, que también nos abre toda una ventana de entender en profundidad la esencia de esa parashá. Parashá Toldot nos habla de Yitzhak. Yitzhak, de todos los patriarcas, es el más misterioso. ¿Qué hay en Yitzhak? ¿Cuál es el mensaje de Yitzhak? ¿Qué aprendemos de Yitzhak? ¿Qué tiene Yitzhak para nosotros como una enseñanza de uno de los tres patriarcas de Am Israel? De Abraham sabemos que tenemos la bondad. Abraham fue un ejemplo de bondad, Gesed, Mirut Gesed, y que difundía de todos lados, etc. De Jacob sabemos, el Jacob que armó los tribus y luchaba con Labán y con Esaú y salió triunfando. ¿Qué es Yitzhak y el mensaje de Yitzhak para nosotros? Para eso está dedicado esta parashá. Vamos a ver algo interesante en el principio de la parashá. Rashi dice sobre el pasuk, el primer pasuk, que es aparentemente una repetición. Eile toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olidet Yitzhak. Estos son los descendientes de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham tuvo a Yitzhak, que aparentemente repite lo mismo. Es la pregunta de todos y la pregunta de Rashi también. Y Rashi dice que el motivo por qué dice eso, por cuanto que dijo Yitzhak, hijo de Abraham. Y enseguida surgió la necesidad de aclarar que Abraham lo tuvo a Yitzhak. ¿Por qué? Dice Rashi, porque los burlones de la generación dijeron que Yitzhak no nació de Abraham, nació de Abimelech. Sará se embarazó de Abimelech. ¿Por qué? Simple. Abraham estaba casado tantos años con Sará y no tuvo familia. Y de repente estaba en la casa de Abimelech y unos meses después nació Yitzhak. Entonces los burlones dijeron, de Sará se embarazó y tuvieron a Yitzhak. Entonces, ¿qué tuvo que Hashem hacer? De hacer el rostro de Yitzhak que sea parecido a Abraham. Así nos cuenta Rashi. Según eso, esta es la lectura de la parashá. Estos son los descendientes de Yitzhak, el hijo de Abraham. Cuando dijo Yitzhak, hijo de Abraham, surge la pregunta, ¿quién dijo que era hijo de Abraham? Los burlones dicen que no era hijo de Abraham. Dice la Torá, no, Abraham olido Yitzhak. Todos vieron la cara y veía que tenía la cara idéntica a Abraham. La pregunta simple que surge acá son dos. Número uno, ¿hay que hacer algo especial para cambiarle el rostro? ¿No es natural que un hijo es parecido al padre? Es verdad que a veces es parecido al padre, a veces a la madre, pero no hace falta hacer toda una revolución, todo un cambio en la naturaleza. Es lo más natural que hay. Por otro lado, tenemos que entender por qué la Torá se acordó recién acá, recién ahora en Parashat Toldot, de contestar las burlas de los burlones. Si digamos que era real, que hubo una burla así, tendría que hablarlo en el momento que nació. Esa historia pasó hace 2 parshiot. En Parashat Vayera, ahí nació Yitzhak, y ahí la Torá no tenía que contar. ¿Por qué recién ahora en Toldot? Interesante que también en Vayera hay algo parecido en Rashi. Rashi en Vayera nos dice, en el nacimiento de Yitzhak, dice que hubo una fiesta, y en esa fiesta Sará le amamantó a las hijas de los ministros. Dice Rashi, ¿qué pasó? ¿Por qué Sará amamantó hijas de los diferentes otros pueblos? Cuenta Rashi, porque la gente dijeron que Abraham y Sará no tuvieron familia. Encontraron un bebé abandonado y lo trajeron a casa. Sará no puede tener hijos. Y por eso Hashem hizo el milagro, que todos veían como Sará estaba amamantando bebés, sabían que ella lo tuvo. Entonces es una historia diferente, otra queja. Y es interesante, ahí Rashi no dice burlones, acá Rashi dice burlones. Y ahí lo que la gente dijeron,
que lo encontraron en la calle. Acá Rashi dice que se embarazó Sarah de Abimelech. Muy interesante esa diferencia. Y la diferencia es obvia. Había dos clases de charlas de la gente, lo que la gente hablaba, como se dice, Yahnerai, detrás de la espalda de Abraham y Sarah. Hubo un grupo que no eran burlones, solamente no podían creer que Sarah a los 90 años tenga hijos. Increíble, imposible. En esa época, a los 90, las mujeres ya no podían tener hijos. Y entonces dijeron, eso no puede ser. Entonces lo más obvio es, sabían que Abraham y Sarah son gente fieles y buenos tzadikim, pero fueron a adquirir un bebé abandonado. Por eso ahí no son burlones. Y ahí Hashem hizo un milagro, que Sarah pudo amamantar y todos vieron que ella amamanta, y hay todos detalles en esa explicación, no vamos a entrar ahora. Acá es otra cosa. Acá ya no es una queja de gente común, es una queja de burlones. Que alguien venga a decir que Sarah, que todos sabían quién era Sarah, todo el mundo sabía que Sarah es una mujer tan especial y que vengan a decir que Sarah se embarazó, todos sabían que nació de Sarah, ya no hay dudas. Como dijimos, amamantó, todos vieron que Sarah tuvo. Pero decir que lo tuvo no de Abraham y de otros, para eso hay que ser un burlón. Y también para ellos, Hashem hizo el cambio, que la cara de Yitzhak era parecida a la cara de Abraham. La pregunta es, ¿por qué recién ahora lo cuenta? ¿Por qué no lo cuenta ahí en Vayera? Pregunta número 2, ¿por qué es una cosa tan especial? Es algo muy natural que el bebé sea parecido, no hace falta de la forma como Rashi lo describe y el pasuk, se entiende que no era natural, había que generar un cambio en la naturaleza. ¿Cuál es la explicación de eso? Y la respuesta es, como sabemos, justamente tiene que ver con lo que estamos hablando acá en esta parashá, la diferencia abismal que hubo entre Abraham y Yitzhak. Y eso es evidente en las historias de la Torah. Abraham y Yitzhak tienen dos distintas personalidades. Se lo ve claramente. Como es sabido que Abraham era un hombre de bondad, Yitzhak era un hombre de Geburah, de fortaleza, de severidad. Abraham era una persona más amable, amoroso, de dar. A Yitzhak lo conocemos como la Torah mismo lo llama, el temor de Yitzhak, el amor de Abraham y el temor de Yitzhak. Cuando habla la Torah y el Tanaj sobre Abraham, utiliza la palabra Abraham mi amante. Cuando la Torah habla de Yitzhak, dice Yitzhak que temaba. Él tenía ese tema de temor a Dios. Su abodá también es distinto. ¿Qué vemos en esta parashá sobre Yitzhak? Casi toda la parashá nos cuenta, Yitzhak está cavando pozos. Cavando pozos no tiene nada que ver con el tema de Abraham, que es difundir para la gente, traer luz, enseñar, cavar pozos. ¿Cuál es el mensaje acá? Entonces acá entramos en el punto, lo que sabemos, que Abraham y Yitzhak tenían dos cualidades totalmente distintas y opuestas. Y como Hasidut lo explica, Abraham era una merkabá de Gesed. Abraham trajo Gesed al mundo. Yitzhak era una merkabá de Geburah. Yitzhak trajo Geburah al mundo. Son dos formas de servir a Hashem, amor y temor. Son dos formas de relacionar con la gente. Tiene que haber bondad, pero por otro lado también tiene que haber disciplina. Una cosa sin la otra no sirve. Bondad sin límites, esa bondad no es una bondad sana. Todos sabemos, tiene que haber límites, educación, exigencia. Justamente, cavar pozos. Cavar pozos significa, no te estoy regalando agua. Vos podés traer agua de otro lado, un regalo. Cavar pozos es, no hace falta regalar. Vamos a sacar el barro y ver cómo el agua está acá mismo. Hablando también en educación, un maestro puede darle información a su alumno, pero no le educaste. Cavar pozos es sacar el barro, elevar el alumno para que el alumno se eleva, revela su propio agua, su propia energía, su propio potencial. Y esto es la diferencia entre Abraham y Yitzhak. Ahora, todos sabemos que la cara indica la personalidad. Una persona amorosa, una persona bondadosa, vos ves en la cara de él
una cara más sonriente, amoroso, tiene una cara distinta. Una persona que es más de disciplina, de firmeza, de poner límites, tiene otra cara, es una cara más rígida. El rostro superficial nos demuestra a la persona. Uno de los motivos por qué la cara se llama panim es porque panim es la palabra pnimiut. Para conocer el pnimiut, qué pasa adentro de la persona, es mirando la cara. La cara te cuenta quién es la persona. Como dice el versículo, Jochmat Adam Ta'ir Panam, mirando a su rostro, mirando a su frente, te das cuenta de su inteligencia, o no, su alegría, o no, su rigidez, o no. Cada característica surge en la cara y el rostro. Entonces, dicho eso, Abraham y Isaac, por tener distintas personalidades, tenían que ser caras diferentes, totalmente diferentes. Eso fue el gran milagro, que a pesar que Isaac bajó al mundo con otra tarea, con otro shlichut, diferente de su padre, Hashem lo mandó al mundo para otra cosa. Pero a pesar de eso, como los burlones estaban diciendo que ese no viene, no puede ser que de Abraham nazca un chico de esa característica, de esa forma, no entendían cómo puede haber Geburá en un hijo de Abraham, cómo puede haber severidad, disciplina, límites, etc. Esto no existía. Abraham lo conocemos de otro estilo. Hashem hizo el rostro de Isaac igual que Abraham. Ahora, vamos a entrar en profundo. Eso no significa que era algo superficial nada más. Entonces quiere decir que en verdad Isaac, su cara y su carácter no coincidían. Pero Kavin el Rebbe dice algo increíble. No es solamente algo superficial, que la cara parecía Abraham, a pesar que su personalidad era severa. Hashem reveló que esa rigidez, esa geburá, ese temor, todo eso que Isaac trajo al mundo, es en su esencia también bondad. Ese mismo es amor. Es un temor que surge desde el amor. Es una severidad que surge desde el cariño. No son dos mundos opuestos y distintos. La profundidad del temor es amor. Eso quiere decir, para traducirlo en Avodat Hashem, un tema increíble. A veces uno piensa que poner límites significa maldad. Eso está mal. Eso no es verdad. Poner límites es pura bondad. El amor y la bondad piden poner límites. Justamente si yo quiero a la otra persona, por eso mismo lo pongo límites, porque lo quiero educar, lo quiero enderezar. Exigencia, no regalar todo. Exijo justamente porque sé que vos tenés el agua dentro tuyo. Sé quién sos, sé tu profundidad, sé de dónde venís. Y justamente por conocer tu profundidad, confiar en eso, creer en eso, por eso yo soy más exigente con vos. Esa exigencia es pura bondad. Los burlones no entendían eso. Los burlones lo que quiere decir gente superficial, gente que no entra en la profundidad de las cosas. Entonces piensan, si la persona no regala todo, no siempre abierto, no siempre sonriendo, siempre dando todo, hay un problema acá. Al contrario, Hashem reveló que la profundidad de Geburá es Gesed. Yitzhak en verdad es una continuación de su padre, solamente complementando esa faceta que hay que complementar para que la bondad sea completo. Esa Yitzhak es hijo de Abraham. Abraham tuvo a Yitzhak. Eso es en Avodat Hashem, tanto entre el Yehudí con Hashem. Justamente el Hasidut habla que servir a Hashem tiene que ser amor y temor. Muchas veces uno dice, amor es lindo, temor no me gusta. Temor a Hashem no me gusta. Temor suena como rígido, suena como algo feo. Al contrario, el verdadero amor tiene que venir junto con el temor. Porque el temor es justamente el temor de la evidencia, el temor de saber que hay autoridad, el temor de saber que hay límites, que hay que cumplir. Y eso mismo es lo más profundo del amor.
Ese temor no es un temor que te aleja, es un temor que te acerca, es un temor de su reverencia, de su grandeza y de tanto cercanía que vos tenés con su grandeza. Ahí es donde te sentís ese temor de reverencia que te ayuda a justamente estar más entregado todavía a la grandeza de Dios. Y lo mismo también en relación a la gente. Cuando hablamos de bondad, y cuando la bondad es una bondad sin límites, se termina justamente malcriar. Y ahí es donde no ayudas a la persona a crecer. Esa bondad tiene que venir justamente con la Geburá. La Geburá es la profundidad del Gesed, porque hace que realmente el receptor, el alumno, el discípulo, el hijo, aprenda a crecer. En la educación eso es tan importante. Tal cual como es importante a envolver a nuestros hijos, a nuestros discípulos con amor, con cariño, con sonrisa, con darle toda esa contención que necesitan, también necesitamos confiar en ellos y darle la mano y confiar en su fuerza y con eso mismo exigir de ellos su esfuerzo propio, trabajo duro, y eso no te haces alejar, al contrario, esa genera una conexión más profunda. Y eso fue y eso fue Yitzhak, que siguió el hilo de su papá Abraham. Y con eso seguimos entendiendo toda la continuación de la parashá. ¿Qué pasa en la parashá de esta semana? Yitzhak está haciendo el trabajo de sus propios hijos, educar a Isav, educar a Jacob, y toda la continuación de la parashá, no solo cavar los pozos, también los brajot. Esos brajot que Yitzhak le da, primero le quiso dar a Isav, luego le da a Jacob para que llegue a Isav. En toda la continuación de la parashá es el trabajo espiritual de cómo elevar, cómo transformar. Para eso justamente se necesita un amor enorme. Por eso encontramos en esta parashá que Yitzhak, que nosotros siempre hablamos de Yitzhak como un hombre de Geburá, y la parashá justamente nos habla como Yitzhak amaba a Isav, y como Yitzhak lo acercaba a Isav, y como Yitzhak tuvo esa amplitud material y espiritual, Rehovot, y cuando Yitzhak decide dar brajot, le da con tanta amplitud, Veiten lecha Elokim. Justamente eso nos muestra que la verdadera Geburá no es dar menos, es dar más. Pero dar más porque confiar que es posible, exigir que el recipiente esté apto, y cuando está apto recibe con una abundancia enorme. Esto es el mensaje de Parashat Toldot. Se puede alargar más, me cuesta hablar hoy, por eso voy a tener que terminar con ese punto y dejar mucho más para que todos pensemos y tratemos de analizar eso y entender que justamente entre Abraham y Yitzhak se hace el equipo de amor y temor, de bondad y límites, en la manera adecuada de servir a Hashem y de hacer este mundo un mundo mejor, y educar a nuestros hijos. Y como está escrito que cuando venga Mashiach, Yitzhak es el que vamos a decir, vos sos nuestro padre, y la gran risa, Yitzhak, se va a revelar en la llegada de Mashiach pronto.